Bueno, vamos a resolver un par de ejercicios de campo eléctrico. En este caso, el primero de ellos es una cuestión. Dice que tenemos dos esferas metálicas de radio R1R y R2 dos veces R, ¿no? Están cargadas con una carga Q cada una de ellas. Y nos dicen que determinemos la relación entre potenciales. Bueno, vamos a hacer un dibujo aquí rápido. Bueno, vamos a utilizar esto ya que lo tenemos. Vamos a sacar aquí dos esferas, ¿no? Bueno, pues tendríamos una esfera de radio R, ¿vale? Un poquito más pequeña y esta un poquito más grande. Podrían ser estas así. Esta sería R1, que nos dicen que tiene un valor de R, y este sería R2, que tiene un valor de 2 veces R, el doble que la anterior. Cargadas con una carga, ambas de Q, ¿vale? Y que determinemos la relación entre potenciales V1 y V2. Bueno, pues eso es muy sencillito, ¿verdad? El potencial de la esfera 1 será en este caso K por la carga que es Q partido de R1, que sería R, mientras que el potencial 2 de la esfera 2 será K, será por Q partido del radio R2, que en este caso es 2 veces R. Para hacer la relación dividimos una entre la otra, V1 entre V2, que es exactamente lo que nos están pidiendo. Entonces este se va con este se va con este y este se va con este, y por matemática hacemos que esa es la relación. Es decir, el potencial 1 sobre el potencial 2 tiene un valor de 2, la relación es de 2, es decir, V1 es el doble del potencial de V2, ¿de acuerdo? Y lo que nos dicen es y si intercambiarán carga entre ellas al ponerla en contacto, ¿eh? Nosotros ponemos aquí en contacto con un hilo conductor. ¿Intercambiarían carga teniendo la misma? Pues sí, sí que intercambian carga, porque al ponerla en contacto lo que se igualan son los potenciales, que al principio no son iguales, ¿vale? Entonces, lo que ocurriría es que habría una transferencia de carga, desde la esfera que tiene mayor potencial, que es 1, que es la esfera 1, hasta la esfera 2. Entonces, habría una transferencia de carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que los nuevos potenciales, V1' y V2', le podríamos llamar, se igualasen. ¿De acuerdo? En caso de cuál de ellas da carga y cuál recibe. Bien, pues eso es. Daría carga a 1 sobre 2 porque tiene en principio mayor potencial. Bueno, pues eso es el ejercicio, no tiene más, ¿eh? Vamos ahora con el siguiente. Bien, que es más completo, bueno, más largo. Dice, dos cargas positivas iguales, Q1 y Q2, nos dan aquí un dibujito de 10 microcoulombios, se sitúan en la base de un triángulo isósceles separado a una distancia A igual a 6 metros, ¿no? A igual a 6 metros, entonces, bueno, están aquí todos los datos. La altura del triángulo es de 4 centímetros, ¿vale? En el punto medio de la base del triángulo P se sitúa una tercera carga, en este caso de un valor de 50 microcoulombios. Cuando la soltamos se mueve y pasa por el vértice superior. Entonces esto sería, después de un pequeño tiempo de soltarla, estamos ya en el dibujo de la derecha, en el dibujo final, que le llaman aquí. Nos dan la K y nos dicen, primero de todo, determinar la energía potencial de Q3, tanto en su posición original, al inicial, o en su posición superior o la final, ¿no? Bueno, de momento tenemos todos estos datos. Voy a sacar, porque nos va a hacer falta ahora después, el valor desde este punto 1 a este punto 3, el valor de este lado, que sería una hipotenusa con respecto a estos lados que nos han dado, ¿no? Si esto es 6, la mitad serán 3, esto es 4, pues por Pitágoras, ¿no? Vamos a sacar, voy a decir que este es el lado, le voy a llamar C, a esa distancia C, por Pitágoras salen 5 centímetros, ¿verdad? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la raíz, tenemos ese lado. Y ahora vamos a determinar. Vamos a llamar, el apartado A, vamos a decir que la energía potencial inicial va a ser igual a K por Q1 por Q3 dividido de esta distancia, que en este caso son 3 centímetros, 0,03, más K por Q2 por Q3 partido de esta distancia, que es 0,03. Fijaos que en este caso Q3 es la misma, claro está, pero Q1 y Q2 también coinciden.
en valor y también coinciden lo que son las distancias. Por lo tanto, esto lo puedo calcular como 2 veces 9 por 10 a la 9 por Q1, que serán 10 a la menos 5 colombios, por Q3, que serán 5 por 10 a la menos 5 colombios, dividido de 0,03. Si hacéis todo eso, os salen 300 julios, ¿vale? Vamos a ver la energía potencial al final, es decir, en este punto. Bueno, pues también fijaos, podemos hacerlo de igual manera, ¿eh? En vez de Q1, Q2 le vamos a llamar Q de forma general. ¿Por qué? Porque la distancia a la que se encuentra tanto Q1 de Q3 como Q2 de Q3 es la misma, y como las cargas son las mismas, la energía potencial final va a ser 2 veces K por Q1 o 2, me da igual, por Q3, dividido de esa distancia, que hemos llamado C, que ahora serán 0,05 metros. Si ponemos todos estos valores y calculamos, nos salen 180 julios, ¿vale? Bueno, pues creo que será el apartado A. Vamos con el apartado B. Nos dice el apartado B que calculemos ahora la fuerza que siente la fuerza sobre Q3, tanto en la posición inicial como en la final. Bueno, en la posición inicial, si nos damos cuenta, son todo cargas positivas, entonces sobre Q1 sobre Q3 va a haber una fuerza repulsiva, pero Q3, Q2 va a haber otra fuerza repulsiva, y como están a la misma distancia, son igual en módulo, esas fuerzas van a ser iguales en módulo, pero en sentido contrario, en misma dirección, sentido contrario, por lo tanto se van a anular. Por lo tanto, esa fuerza que siente 3 en el momento inicial, le voy a poner aquí, va a ser igual a 0. Es que no tengo ni que hacer cálculos, ¿verdad? Lo puedo poner de esa manera. Ahora, eso sí, aquí en la siguiente sí que va a haber una fuerza. Va a haber una fuerza repulsiva y va a haber otra fuerza de Q2 sobre Q3 repulsiva. En este caso, al sumar las dos, va a haber una fuerza total que va dirigida hacia arriba. En este caso sí que hay una fuerza, ¿vale? Aunque las componentes en el eje X, como veremos, se van a anular, pero en el eje Y no se anulan. Entonces vamos a calcular esa fuerza sobre 3, que vamos a llamar final. Bueno, ¿cuál sería la primera? Bueno, vamos a llamar fuerza 1 y vamos a llamar fuerza 2 a la generada por la carga 1, que sería esta, F1, y esta de la izquierda, fuerza 2. Bueno, no sé si se ve muy bien con las letras ahí por medio, pero nos hacemos una idea. Calculo F1. F1, vamos a ver, porque aquí tenemos que estar muy atentos. F1 será K por Q1 por Q3 dividido de esa distancia que llamamos C en su momento. Bueno, pues voy a poner C al cuadrado por el vector unitario, que voy a llamar vector unitario 1, 3 en este caso. Ese vector unitario que ahora veremos cómo lo calculamos. Más, no, bueno, esa es la fuerza 1. Vamos a hacerlo ya. Luego vamos con la 2. ¿Cuál es ese vector unitario 1, 3? Bien, pues el vector unitario será ese vector que está desde Q1 a Q3, está mirando así para allá. El vector 1, 3 sería al completo, ¿no? Desde 1 hasta 3, pero el unitario lo podemos dibujar de esta manera. Claro, en este caso, ese vector no es ni horizontal ni vertical, por lo tanto tiene las dos componentes. ¿Cómo lo calculamos? Lo voy a hacer aquí, ¿vale? Ese vector unitario 1, 3 se va a calcular como el vector completo, el vector que podemos llamar R13 o el que llamamos C, R13, es decir, ese vector. ¿Y ese vector cuál es? Pues mirad, si nosotros estamos aquí en este punto y queremos llegar a este, nos tenemos que desplazar, por decirlo así, hacia la derecha 3 centímetros y hacia arriba 4 centímetros. O lo que es lo mismo, 0,03 metros hacia la derecha, por eso pongo 0,03 y el vector unitario y, que es el vector unitario del eje X en positivo, y hacia arriba, que también es positivo, pues más, ¿cuánto? 4 centímetros, 0,04 J. Ese sería el vector completo. Como queremos que sea unitario, tenemos que dividir ese vector todo
entre el módulo del vector, entre el módulo del vector y el módulo de ese vector 1, 3, es justamente 5 centímetros que lo sacamos. Lo dividimos entre 0,05 para tenerlo en metros. Ese es el vector unitario 1, 3. De igual modo, ya lo voy a hacer aquí, lo hago en otro color, pero es exactamente igual. El vector unitario que vamos a necesitar luego, que podemos llamar vector unitario 1, 2, fijaos que es prácticamente igual, pero hay una pequeña diferencia, una gran diferencia, y es que ahora, para pasar de este punto inicial al final, me tengo que desplazar hacia la izquierda, y entonces ese 0,03 por i ya no es positivo, ahora tiene que ser negativo, porque me estoy desplazando hacia la izquierda primero, y ahora sí hacia arriba igual que antes, luego más 0,04 j. Y todo ello también lo tenemos que dividir para que sea unitario, para que el valor del módulo sea la unidad, lo dividimos entre el módulo, que en este caso es el mismo que este, que es 5 centímetros, que son 0,05 metros. Bueno, pues esos son los vectores unitarios, que es un poco lo más complejo de todo esto. Si ya continúo, ya que tengo el vector unitario, voy a continuar poniendo valores. Pues mirad, K, 9 por 10 a la 9, por Q1, que hemos dicho que es 10 a la menos 5, por Q3, que hemos dicho que es 5 por 10 a la menos 5, dividido de 0,05, que es C al cuadrado, y ahora por ese vector unitario. Fíjate que tenemos dos componentes, la I y la J. Entonces, lo podemos poner tal y como está aquí, o lo podemos sacar en esas dos componentes, poniéndolo de tal manera que sacamos por un lado 0,03 entre 0,05, que serían 0,6 en la dirección I, más 0,04 entre 0,05, que es 0,8 en la dirección J, ¿vale? Bueno, pues si hacéis todo esto y luego multiplicamos por cada uno de los términos del paréntesis, nos queda que la fuerza 1 la podemos escribir como 1080 en la dirección I, más 1440 en la dirección J, y esos son newton. Ya tenemos F1. Ahora vamos con F2. Bueno, pues F2, fijaos, lo voy a hacer muy rápido porque el tratamiento es el mismo, es K. Lo único que cambia que aquí es Q2 por Q3 partido de C cuadrado. En módulo Q1 y Q2 vale igual, por lo tanto todo esto se va a mantener igual, y lo único que cambia es el vector unitario. En este caso, fijaos, todo igual, 9 por 10 a la 9, 10 elevado a menos 5 por 5 por 10 elevado a menos 5, que es Q3, dividido de C, que hemos llamado 0,05 al cuadrado. Y ahora, el vector unitario, fijaos que cambia, aquí hay un más y aquí hay un menos. Por lo tanto, esto es menos 0,6 en la dirección I, más 0,8 en la dirección J. Si hacemos eso, nos queda exactamente lo mismo, pero el 1080 ha cambiado de signo, y este sí que sigue siendo igual. ¿Qué ocurre? Pues que si ahora hacemos la fuerza total, ¿qué tenemos que hacer para hacer eso? Pues es sumar ambas fuerzas. Si yo sumo ambas fuerzas, la fuerza total, fijaos que al sumar más 1080 menos 1080 se me van a ir. Claro, si miramos el dibujo, la componente de estos dos vectores X, una va para allá, otra va para acá, entonces se me anulan. Aquí lo estamos viendo de forma matemática. Y la componente J no, esa no se anula, 1440 1440 son 2880 J newtons, ¿vale? Pues esa es la fuerza total. El módulo, pues en este caso, al tener solo una componente, coincide con la componente. Si lo ponéis, el módulo, la fuerza total, pues coinciden 2880 newtons. Bueno, pues ese sería el apartado B. Y ahora vamos a leer el apartado C, a ver qué podemos hacer. Y nos dice, sale desde el reposo P, sale desde aquí, está en el reposo, es decir, velocidad inicial 0. ¿Con qué velocidad pasará la carga por el vértice, por ese punto, si tiene una masa de 2,4 gramos? Bueno, pues en este caso alguien puede pensar en cinemática, ¿no? Esa fórmula que sabemos de primero de
de bachillerato, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por esa distancia recorrida, ¿no? Que podríamos decir. Oye, pues mira, calculo la aceleración con, no sé, con la fuerza. ¿Qué ocurre? Que aquí la fuerza no es constante, ¿eh? La fuerza, según se va moviendo, como hay una distancia ahora cada vez diferente, la fuerza eléctrica va cambiando, la fuerza no es constante, por lo tanto no podemos utilizar la cinemática. ¿Qué es lo más sencillo y más rápido calcular? Pues con energías, ¿verdad? Si yo me voy aquí, digo, lo voy a hacer, voy a borrar este apartado B, que ya no nos hace falta, voy a borrar el apartado B, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos borrado, y ahora vamos con el apartado C. Dice, sale del reposo con P, es decir, tenemos posición inicial, posición final. ¿Qué digo yo? Que la energía total al inicio tiene que ser igual a la energía total al final, o lo que es lo mismo, energía potencial inicial más energía cinética inicial debe ser igual a energía potencial final más energía cinética final. La cinética inicial es 0 porque me dice que parte del reposo, luego la velocidad es 0. Y ahora, fijaos que en el apartado 1 hemos calculado la energía potencial inicial y final. Y por lo tanto lo único que tengo que hacer es desarrollar la fórmula de energía cinética, despejar la velocidad y de esa manera sacaríamos el resultado. Energía potencial inicial menos energía potencial final es igual a 1/2 de la masa, que la tenemos, nos dan 2,4 gramos por 10 a la menos 3, sería para pasarlo a kilogramos, por la velocidad final al cuadrado. Si yo despejo de aquí la velocidad, me quedará que esa velocidad final va a ser igual a 2 por energía potencial inicial menos energía potencial final, dividido, esta masa pasará dividiendo y para quitar el cuadrado hacemos la raíz y nos quedaría aquí. Esta sería la ecuación, tenemos todo, pues sustituimos valores. 2 por energía potencial inicial, 300 julios, menos energía potencial final, 180 julios, dividido de la masa, 2,4 por 10 a la menos 3 kilogramos, la raíz, y finalmente esa velocidad final con la que pasa por este punto salen 316,23 metros por segundo. Bueno, pues ahí tendríamos la resolución del apartado C. Recordar que siempre que nos den una masa, velocidad, en estos ejercicios hay que pensar en términos de energía, ¿vale? De conservación de la energía, que es lo más sencillo y más rápido. Venga, pues nada más, un saludo, chao.